Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en una ocasión tan simbólica para Societat Civil Catalana. Premiados, expresidentes de Societat Civil Catalana, presidente y vocales de la Fundació Boscà, concejal del Ayuntamiento de Barcelona, vocales de la Junta Directiva de Societat Civil Catalana, presidente del Sindicat Mèdic Català y, sobre todo, vuestros socios y simpatizantes de Societat Civil Catalana, bienvenidos. Quiero hacer un agradecimiento especial a dos personas, especialmente a la primera, a María Antonia Prieto. María Antonia Prieto es una profesional excelente y comprometida, en calidad humana excelente, y durante unas semanas, por una baja médica, nos va a acompañar durante un mes y medio, un tema controlado médico, pero le queremos dar este abrazo y esta energía colectiva para traspasársela y que todo irá muy bien. Arturo es la otra persona que trabaja con nosotros y echaremos de menos a María Antonia, leal y infatigable, y ahí lo tenemos. Muy bien. Pasado mañana, 23 de abril, festividad de Sant Jordi, Día Internacional de la Cultura, Jornada de Libros y Rosas, se cumplen 12 años de nuestra fundación. Nacimos en 2014, en un momento de grave crisis institucional, política y social, para dar voz a los otros catalanes, a esa ciudadanía leal al marco constitucional, silenciada y ignorada durante décadas por el régimen nacionalista. Una ciudadanía que desbordó las calles de Barcelona el 8 de octubre de 2017, lo volvería a hacer en 5 sucesivas manifestaciones hasta la fecha de hoy, en defensa de las instituciones y del Estado de Derecho y en contra de un proceso separatista que provocó la mayor crisis institucional y la más dolorosa fractura social de nuestra democracia. Nunca subrayaremos lo suficiente la importancia de aquella primera manifestación convocada por Societat Civil Catalana en pro de una Cataluña diversa, plural, bilingüe, integradora y respetuosa con las reglas de la convivencia. Ese 1,5 millones de personas que acudió a nuestra convocatoria contribuyó decisivamente a frenar el proceso separatista y lo volverá a hacer si es necesario. Y, por supuesto, allí estaremos para alentar y coordinar esa respuesta ciudadana, como hicimos en otro 8 de octubre, en 2023, contra la ley de autoamnistía que hemos llevado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque, como dejó escrito en sus memorias nuestro admirado y añorado Javier Lambán, cito textualmente, la España constitucional tiene mucho que agradecer a Societat Civil Catalana. Sus representantes son depositarios de un capital cívico y moral de valor incalculable. Gracias, Javier. Así lo sentimos realmente y esa responsabilidad de la que hablaba Lambán la ejercemos hoy y la han ejercido todas las juntas directivas de la entidad, presididas en distintos momentos por Josep Ramon Bosch, Rafael Arenas, Mariano Gomá, José Rosiñol, Fernando Sánchez Costa y Elda Mata. Pese a las presiones e intentos de instrumentalización política, Societat Civil Catalana nunca ha renunciado a su principal seña de identidad, la transversalidad. Somos ciudadanos unidos por el respeto a las reglas y, en consecuencia, ciudadanos unidos frente a quienes ponen en riesgo la paz social. Todos los presidentes, presidenta, que me han precedido en el cargo han contribuido a hacer Societat Civil Catalana la marca de referencia de constitucionalismo civil no solamente en Cataluña, sino también en el resto de España, donde el separatismo se ha hecho fuerte por la obsesión del presidente del Gobierno de mantenerse en el cargo a cualquier precio. Pero si a alguien corresponde el mérito de un recorrido que nos ha traído hasta aquí, es a los socios, voluntarios y donantes de Societat Civil Catalana. Ellos
vosotros y vosotras sois los héroes de este ejercicio de resistencia civil y pacífica. Y es nuestra obligación siempre crecer como asociación para ser cada día más fuertes. Por ello, os invito, aparte de los socios, los que no lo seáis, que os unáis a nuestro grupo, que seréis muy bienvenidos. Tenéis una hoja en el asiento. No perdemos nunca la ocasión de recordarlo. Por ello, coincidiendo con el 12º aniversario de nuestro nacimiento y con el acto de entrega de nuestro 4º Premio Sant Jordi, la Junta Directiva ha decidido rendir tributo a un socio que personifica la generosidad y el compromiso cívico de nuestros asociados. Hoy entregamos la primera distinción como socio colaborador de honor de Societat Civil Catalana a Félix Revuelta Fernández. Nos ha acompañado infatigablemente en la lucha por la libertad y en la defensa de los derechos de la ciudadanía. Su trayectoria personal, profesional y cívica viene marcada por el esfuerzo, el sacrificio, la disciplina y la determinación. Desde los inicios de su carrera hasta la consolidación de Naturhaus como referente internacional en su sector, Félix Revuelta ha dejado una huella reconocible en todos los proyectos que ha impulsado. Su liderazgo siempre se ha basado en una estrategia de motivación infalible que ha aplicado tanto en los negocios como en su vida familiar. Predicar con el ejemplo, apostar por el valor del trabajo bien hecho, avanzar y construir afrontando de cara a los obstáculos que surgen por el camino. Por suerte para el conjunto de la sociedad, que no anda sobrada de referentes morales, el compromiso de Félix Revuelta va más allá del ámbito empresarial. Desde Societat Civil Catalana damos buena fe de ello. Frente a la manipulación y las tácticas de adoctrinamiento y exclusión del nacionalismo, frente al desafío separatista contra el Estado democrático de derecho, no ha dudado en saltar a la arena del debate público para dar la cara por la libertad como motor de progreso, por la igualdad de oportunidades y por el respeto a un marco común compartido que garantice la convivencia y la seguridad jurídica. Entonces, Sociedad Civil Catalana se montó para defendernos un poco de esa barbaridad que era la autonomía, el separatismo de los políticos catalanes. Y era un grupo de gente joven, que me los encontré y yo pues empecé a colaborar con ellos. Y bueno, y gracias a ese movimiento, pues lo que dice ahora el señor Sánchez, que era parado el separatismo y todo eso, no, eso se paró por el 1,5 millón de personas que salieron de Barcelona en la primera gran cruzada que se hizo, y luego la segunda, que también fue muy importante, ¿no? Y Sociedad Civil Catalana es una sociedad civil, que son ciudadanos que nada más reclaman sus derechos y controlan los políticos. Las sociedades civiles tenemos que ser mucho más activas de lo que somos, que vamos a estar hablando hoy, como estoy en reunión, más activas, porque la sociedad civil es la que tiene que defender a los ciudadanos de aquellos improperios que hacen los políticos. Por eso los políticos no nos quieren las sociedades civiles, porque somos el control de ellos. Y si hay sociedades civiles fuertes, podemos controlar a los políticos. Y nos tienen miedo, pasa que somos muy débiles aún. Y eso que la sociedad civil catalana, gracias a Dios, se ha fortalecido mucho en los últimos años. La sociedad civil más fuerte que hay en España en estos momentos, más fuerte que la valenciana, más fuerte que la balear, más fuerte que la navarra, más fuerte que la vasca. Pero como somos el ejemplo que hemos hecho aquí en Cataluña, sacar a la gente a la calle, tenemos que seguir trabajando. Y tenemos que seguir luchando por los ciudadanos, que es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? ¿Quién defiende a los ciudadanos? Las sociedades civiles. ¿Quién compone las sociedades civiles? Los ciudadanos. O sea, cuando nosotros tengamos 20.000 ciudadanos que apoyen a la sociedad civil, podemos controlar los gobiernos, como pasa en Suiza, como pasa en otros países donde las sociedades civiles son muy fuertes. Entenderán por qué Félix Revuelta es un referente para Societat Civil Catalana. Si eres tan amable de acompañarme, será un honor hacerte entrega de la distinción como socio colaborador de honor.
Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el premio. Este es un premio que es para todos los componentes de sociedad civil catalana, que son los que hemos hecho posible este premio, ¿no? Porque si no, no estaríamos aquí. Yo recuerdo en el 2014 que me enteré por gracias a un amigo de que había un grupo de jóvenes que querían montar una sociedad civil. Entonces me dieron el teléfono, los llamé y en el restaurante del amigo mío, que es el Nuba, al lado de mi casa, los cité y estuvimos allí hablando y al final dije, oye, contar conmigo que os voy a ayudar y vamos a trabajar juntos y ahí empezamos, ¿no? Y conocía a todo el mundo que había y bueno, y luego otro momento muy importante para mí fue cuando decidimos hacer la primera manifestación, que os digo, estábamos todos asustados porque pensábamos que íbamos a sacar 1.000 personas o 20.000 a la calle, no llegábamos. Y yo me acuerdo que yo no he ido nunca a una manifestación en mi vida y mi familia estaba en contra de que fuera porque ha conocido y dice, te van a pegar, yo tengo guardaespaldas, yo voy allí. Me acuerdo que llegué a la Villa Laetana, a la Plaza de Urquinaona, y cuando vi el gentío que había, digo, uy, aquí no se atreven con nosotros hoy. Que aquí no se atreven con nosotros hoy. Hoy no pueden. Estaba aquello lleno. Yo me quedé maravillado. Y fue un éxito aquella manifestación. Yo tengo claustrofobia, con lo cual le dije a Mombos, digo, mira, cuando lleguemos a la estación de Francia, a ver si me sacas, porque si no me muero. Entonces me estaba esperando un coche y ya me fui, ¿no? Y para mí aquel día fue muy emocionante, fue uno de los momentos más bonitos de mi vida, porque dimos una clara oposición al independentismo y a la separación de España, que es lo que no podemos permitir. Y hay que seguir luchando, pero hay que seguir luchando en todos los estamentos. Yo hoy día pues, me hacen hacer muchas entrevistas, muchas cosas, y siempre digo lo mismo. España necesita una sociedad civil fuerte. La sociedad civil es lo más importante que hay en un país. Los países que están en vanguardia son aquellos que tienen sociedades civiles fuertes. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los gobernantes pues son gobernantes, pero si no hay nadie que les controle, ¿qué pasa? Hacen lo que quieren ellos. Y aquí nadie dice nada. Y ahora oímos, el señor Sánchez ha dado 1.000 millones para, no sé, para las flores de Panamá. Y bueno, ese dinero es nuestro. ¿Cómo se permite dar 1.000 millones para las flores de Panamá o para lo que fuera si es nuestro dinero? Nos tendría que pedir permiso. O tenía que estar aprobado por el Congreso para que todo el mundo se mojara. No es solo, ¿no? No, lo manda aquí nadie dice nada. Y entonces este es el tema. En otras sociedades, yo hace 40 años tenía una sociedad en Suiza y yo he vivido bastante en Suiza trabajando y allí lo controlan todo. Ahí controlan todo. Yo me encontré una vez hace 40 años un artículo en el Tribune de Genet de que una señora le decía a un ministro que había estado comiendo en un restaurante de lujo, que le dijo, señor ministro, le he visto comiendo, se llama Girardelli aquel restaurante, le he visto comiendo en este restaurante. Si se lo ha pagado usted no me tiene que decir nada, pero si lo pago yo con mis impuestos, me tiene que decir por qué y para qué. ¿Qué ha hecho con esto? ¿Ha hecho algo positivo para la ciudadanía? Claro, no vamos a llegar a ese extremo porque los suizos se pasan un poquito, ¿no? Pero por lo menos un poco más de control, ¿no? Y esto es lo que es la sociedad civil. Y la verdad que la sociedad civil catalana es hoy día la pionera, la que tiene más fuerza en España. Se han creado otras, está la sociedad civil valenciana, la sociedad civil balear, la sociedad civil de Navarra. Ahora se está creando, el otro día estuve haciendo una conferencia en Orense y hablé de la sociedad que ha hecho una de estas y ya se ha creado en Orense la sociedad civil. Se ha creado en Orense y en Vigo y en Coruña. Y está la de Málaga ya pendiente. Claro, estamos haciendo boom. Y esto es para hacer mejor a este país y para que las sociedades nos defiendan a los ciudadanos un poco, estamos indefensos. Y este es el proyecto que tenemos que tener todos, porque si todos nos unimos para esto, pues avanzaremos mucho más. Necesitamos tener sociedades civiles fuertes, porque es la base para que el país funcione y para que tengamos mejores dirigentes y más efectivos. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Te guardamos aquí el premio y luego lo recoges. Damos paso ahora al acto de entrega del quart Premi Sant Jordi de Societat Civil Catalana, un galardón que instituimos para rendir tributo a figuras relevantes del ámbito cultural,
que encarnan el espíritu plural, abierto e integrador que define el 23 de abril. En esta edición, la Junta Directiva de Societat Civil Catalana ha acordado por unanimidad distinguir a los escritores Félix Ovejero y Valentí Puig y Félix Ovejero con el cuart Premi Sant Jordi de la entidad, concedido ex aequo en reconocimiento a su integridad intelectual, compromiso social y firme defensa de los valores constitucionales. Ambos, como sabéis muchos, socios y simpatizantes que hoy nos acompañáis, han colaborado generosamente con Societat Civil Catalana en ciclos, conferencias o debates que han enriquecido sus aportaciones. Se lo agradecemos muy sinceramente. Por favor, si son tan amables, pueden acompañarme y tomar asiento. Tomar asiento, aquí arriba. Pues dejadlo así. Sí. Muy bien. El escritor y articulista barcelonés Félix Ovejero es una de las voces más singulares, rigurosas e incómodamente honestas del panorama intelectual español. Doctor en Ciencias Económicas, la trayectoria del profesor universitario de Economía, Ética y Ciencias Sociales, al que hoy distinguimos con el quart Premi Sant Jordi de Societat Civil Catalana. Se ha caracterizado por una inusual mezcla, sobre todo por estos lares, de exigencia analítica, compromiso cívico y valentía personal. Siempre desde una voluntad inquebrantable de someter las ideas a la prueba de la razón y de los hechos a lo largo de varias décadas. Félix Ovejero ha desarrollado una obra rigurosa e independiente. Entre sus libros más influyentes destacan La libertad inhóspita, donde explora las tensiones entre libertad individual y cohesión social, El compromiso del método, una defensa de la racionalidad crítica frente a las ideologías, Proceso abierto, en el que analiza con precisión y coraje el desafío secesionista en Cataluña, y Secesionismo y democracia, una necesaria reflexión sobre los límites del derecho a decidir en las democracias constitucionales. En La deriva reaccionaria de la izquierda, otro de sus libros, advierte de los riesgos de abandonar los principios ilustrados. Sobrevivir al naufragio constituye un alegato en favor de la ciudadanía frente a los impulsos identitarios. Y en Filosofía política para ciudadanos, Ovejero acerca los fundamentos normativos de la democracia a un público amplio, sin perder ni un ápice de rigor. Su libro más reciente, tenéis aquí fuera, La invención del agravio, Nacionalismo y crisis de la democracia española, es una obra imprescindible en la que señala al nacionalismo como la mayor amenaza para nuestro sistema democrático, como una enfermedad que va minando los pilares esenciales del Estado democrático de derecho, y en todas las obras de Félix Ovejero se percibe un hilo conductor nítido: la defensa de la ética pública basada en la igualdad de derechos, la universalidad de la ley y la primacía de la razón frente al mito. Un compromiso intelectual que forma parte de la mejor tradición ilustrada y que le ha llevado a discrepar abiertamente de las corrientes dominantes en ámbitos políticos y académicos, incluso cuando ello ha implicado un alto coste personal y profesional, porque ya sabemos cómo funciona en Cataluña la condena a la muerte civil del discrepante. Ha subrayado que el marco constitucional no es una imposición, sino el resultado de un pacto de convivencia que hace posible la libertad política en condiciones de igualdad. Y ha recordado con insistencia que los derechos no pertenecen a los territorios ni a las identidades colectivas, sino a las personas. Por ello, frente al falso relato secesionista que atribuye derechos a los sentimientos, Ovejero defiende que la democracia no puede reducirse a la mera agregación de voluntades de quienes dicen sentirse parte de un colectivo diferenciado, sino que descansa sobre derechos, garantías y procedimientos que protegen a todos los ciudadanos por igual.
Esa defensa del constitucionalismo democrático no es, en su caso, una posición coyuntural, sino la consecuencia lógica de toda su obra. Su pensamiento conecta la reflexión teórica con la responsabilidad cívica, mostrando que las ideas tienen consecuencias y que el intelectual no puede desentenderse de ellas. Por todo ello, la figura de Félix Ovejero encarna de manera ejemplar los valores que inspiran la labor de Societat Civil Catalana. La defensa de la libertad, de la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y del marco constitucional como espacio común de convivencia son también los pilares sobre los que se asienta nuestra acción. Como Ovejero, sabemos que la democracia exige algo más que mayorías circunstanciales. Requiere respeto a la ley y a los principios que garantizan la cohesión de una sociedad diversa y plural. De ahí nuestra defensa de la transversalidad, de la necesidad de blindar nuestra democracia con grandes pactos de Estado que la mantengan a salvo de las coyunturas políticas. Otorgar este reconocimiento a Félix Ovejero es no solo un acto de justicia hacia una trayectoria intelectual de primer orden, sino también una afirmación de esos valores compartidos. Reivindicamos en su figura la coherencia de conjugar responsabilidad intelectual y compromiso cívico. Lo que no puede ser es que nosotros aceptemos como normal pues que estamos instalados fuera de la ley en Cataluña, sencillamente no se respeta la ley. Las banderas siguen allá, las sentencias judiciales respecto a la educación, pues ya sabemos lo que es. Esa situación sencillamente no es aceptable y hay que combatirla de frente y socavar las mentiras de un proyecto que insiste en convertir a los conciudadanos en extranjeros. Decirle a los españoles que a partir de determinado, al conjunto de los españoles, al resto de los españoles, que a partir de determinado momento en una parte de su país no van a formar parte de la ciudadanía y que uno puede decidirlo. Nosotros tenemos una concepción del mundo singular y eso está asociado a nuestra lengua y a nuestra visión del mundo y lo rematan porque cuando tú le dices, oiga, ¿qué tal si lo discutimos? Y dice, oiga, usted me está ofendiendo, ¿no? Dice, o sea, que usted tiene una idea de cómo tenemos que vivir todos, no me dice que no me da argumentos y además cuando yo le pido razón dice que le estoy ofendiendo. Esto es el abandono del componente de universalidad que tuvo la tradición socialista. Incluso el socialismo, cuando invoca a la clase obrera, lo hace porque circunstancialmente la clase obrera encarna los intereses generales de la humanidad. Es para la extinción de la diferencia de la clase obrera, como lo había hecho la burguesía. Simplemente es el vehículo del componente universal. En la me puedo sentir como una persona de 80 años, pero no tengo derecho a la jubilación. Tú te puedes sentir como quieras, pero de ahí nos implica... Y el problema del nacionalismo es que yo me siento una nación y de ahí se implica un derecho a la autodeterminación. Y usted se puede sentir como quiera, pero empíricamente sucede esto. La situación, vamos, esto ya es diagnóstico político contemporáneo de Cataluña, es que hemos aceptado que Cataluña está fuera de la ley. Fuera de la ley quiere decir que las convenciones morales que cada vez funcionan menos en España, porque yo creo que se está exportando el modelo catalán al conjunto de España. Es decir, que una persona ha cometido un delito o simplemente ha sido imputado, que eso durante mucho tiempo sirvió para usar. Aquí al revés, es un incentivo para que inmediatamente te acojan en el presupuesto público. Durante la televisión pública de Cataluña hemos asistido a que un tipo perseguido por la ley, como es Puigdemont, que es un fugado de la ley, era el portavoz que hablaba en el discurso de fin de año. Años 50, 40 y pico, hay premios literarios en Cataluña, en catalán, y lo demás pues es lo propio de un Estado centralista. Y por supuesto, tú no podías traducir a Marx en catalán, ni en braille, pero eso es irrelevante, estábamos hablando de otra cosa. Y sin embargo se impone eso, ¿no? Se impone y la izquierda contribuye, que es quien ha creado la buena conciencia por circunstancias obvias y en algún sentido justificadas, asume nuestra descripción española, la descripción actual, que según la cual dos regiones... Además, esto es elemental sentido común. A veces la ciencia se opone al sentido común, ¿no? La física particular es lo más contrario al sentido común. Pero carajo, coño, que País Vasco y Cataluña, las regiones más ricas, se puedan considerar oprimidas frente a un sitio que les ha acercado un mercado proteccionista y una clase obrera dominada, y sin embargo, nuestra izquierda es incapaz de criticar que se diga en el País Vasco que en nombre de una cosa que se llama derechos históricos. Podrían decir directamente, vamos a resumir, el feudalismo, ¿no? Por abreviar. Oye, pues esos son privilegios. Tú podrás tener un cuchillo jamonero y puedes cortar el jamón, pero no metérselo entre las costillas a alguien.
No puedes hacer un uso incondicional de tu propiedad. Eso está marcado por un perímetro legal, que es lo que nos caracteriza, el marco constitucional que establece unas leyes de todos en ese perímetro conjunto. Se me ha ocurrido una especie de ley de las tres opiniones, ¿no? Así que es que invita a pensar que realmente quienes pensamos, tratamos de tomarnos en serio, el oficio de pensar, estamos muy solos, pero inevitablemente, porque, no sé, yo expreso una opinión, ¿no? Pues qué sé yo, por ejemplo, pues estoy en favor de la España constitucional y en contra de los secesionismos, por resumir. Y tengo un montón de amigos, la mitad del mercado a ciegas. Segundo, me piden que opine razonablemente sobre lo que yo pienso sobre, qué sé yo, por decir los debates de Ucrania. Ya me quedo con la mitad, opinen lo que opine. Porque, por definición, a la tercera opinión y a la quinta estoy solo. Si me tomo en serio el oficio de opinar, lo otro es decir, a ver qué dicen los de mi tribu, compro el paquete completo y ahí voy. Cada vez que se socavan los derechos, que empiezan con las arbitrariedades lingüísticas, que nos inventamos identidades y tradiciones, o sea, bueno, pues estamos haciendo un daño a todo el conjunto. No el compromiso en el sentido político, sino el compromiso en el afán de lo que no sería de verdad, pero el afán de tomarte en serio en el quehacer intelectual, ¿no? Por supuesto, no es condición suficiente, pero sí es condición necesaria de buena ejecución artística. Un cultivo de cierta virtud, si quieren, virtud en el sentido clásico, es decir, de saber que no estás vendiendo motos, ¿no? Y tomarte en serio la propia ejecución. Y seguramente los artistas pueden experimentar la tentación porque todos están dispuestos a reírle las gracias porque hay un ecosistema muy pervertido por la ausencia de reglas. Querido Félix, es un placer hacerte entrega del quart Premi Sant Jordi de Societat Civil Catalana. Y otra porque no quiero que se me escape, pero aquí ya está bien. Es para mí un honor recibir el Premio Sant Jordi de Sociedad Civil Catalana en su cuarta edición. Como ustedes saben, el premio ha sido concedido anteriormente a Fernando Savater, Albert Boadella y Jordi Canal. Ahora lo recibo junto a Valentí Puig. No puede uno sentirse más honrado. ¡Qué mejor compañía! Todos, desde distintas perspectivas, hemos hecho lo posible por reconciliar civilmente a la sociedad catalana, eso es, a la sociedad española. Reconciliar y civilmente debe entenderse en su recto sentido, cimentar la convivencia en el compromiso mutuo de defender derechos y libertades, la democracia y el imperio de la ley, ni más ni menos. Conviene calibrar el peso exacto de lo que acabo de decir. Asegurarnos mutuamente derechos y libertades. Son palabras fatigadas, pero entrañan consecuencias decisivas. La principal. Esa reconciliación no puede confundirse con la búsqueda de equilibrios imposibles con quienes aspiran a levantar fronteras entre ciudadanos, a dividirnos en nombre de mitologías étnico-culturales. Por eso, si queremos una convivencia democrática genuina, estamos moralmente obligados a combatir los proyectos excluyentes que en nombre de la identidad vetan la conversación pública. Uno no se reconcilia con el racismo o con el machismo y por la misma razón no debería reconciliarse con un nacionalismo que aspira a convertir en extranjeros a quienes ya son conciudadanos, a privarlos de sus derechos en su propio país. Y no importa cuántos defiendan tales trastornos morales. Muchos más eran los que en 1963 apoyaban al gobernador Wallace en Alabama cuando, con el respaldo del 96% de los votantes, se negó a cumplir la sentencia de la Corte Suprema que garantizaba a los estudiantes negros el derecho a cursar estudios universitarios. Ya saben lo que sucedió.
El gobierno federal le obligó a cumplir la ley. Hoy en Alabama las cosas han cambiado. En España, el proyecto secesionista nunca ha tenido el apoyo del 96%. Y desde luego no estamos como en 2017, cuando decidimos salir a la calle para recordar que era una patraña la imagen de un solo pueblo. Permítame recuperar mis palabras de entonces en una de las grandes manifestaciones de octubre. Como no podía ser de otra manera, el golpe secesionista ha sido derrotado. Ahora importa derrotar a las ideas que lo justificaban, esas que han abierto brecha civil entre ciudadanos, encanallado las amistades y desatado el odio en las familias. Lo peor, la negación de la condición humana, compañía inseparable del nacionalismo. Quien construye comunidades en nombre de la identidad, obligadamente acaba defendiendo la desigualdad. Hay ciudadanos mejores, más puros que otros, buenos y malos catalanes. Esos otros que en esa infame expresión que tantas veces hemos tenido que escuchar, deben integrarse para ser buenos catalanes. Ante eso solo nos queda reivindicar nuestro mestizaje. Sí, somos mestizos de pura cepa. No importa dónde nacimos, vengamos de donde vengamos, todos somos ciudadanos. Aquí, en Barcelona, como en Sevilla, en Cuenca, en Madrid, en Vitoria, ciudadanos de pleno derecho. Nadie es más que nadie, ni nadie es dueño de un territorio que porque es de todos no es patrimonio de nadie. Esta es la impresionante conquista de las revoluciones democráticas, la nuestra también como ciudadanos españoles, la que nos han querido arrebatar. Ciertamente las cosas no están como entonces, han cambiado. Las calles están pacificadas y el terrorismo nacionalista ha desaparecido. No es poca cosa, pero eso no quiere decir que mi aspiración de entonces, la derrota de las ideas que cebaron el odio, se haya visto satisfecha. No lo olviden, se trata de que la democracia y la ley se impongan, de desmontar las perversas ideas. Cuando pronuncié aquellas palabras tenía una imagen muy clara, que el nacionalismo tuviera una sanción moral como lo tuvo la dictadura. No quiero que se prohíban las ideas, sino algo mucho más sencillo, la derrota del nacionalismo, y eso no ha sucedido. Piensen en el País Vasco. Esperábamos que con los terroristas sucediera lo mismo que sucedió con los franquistas, que volvieron a su casa discretamente, confiando en que nadie se acordara de sus actos, y que quienes se jugaron la vida por defender las libertades de todos recibieran su justo reconocimiento. Lo que nunca imaginamos que pudiera suceder es lo que ha pasado, que quienes señorean el espacio público, quienes reciben homenajes, sean los herederos de los pistoleros, y los otros, los nuestros, señalados. También pensamos que la ley se impondría, que los responsables de los actos sediciosos serían derrotados en el espacio público. Lo que nunca podemos imaginar es que serían corresponsables del gobierno de todos, que serían los redactores de leyes ajustadas a sus exigencias. Y con todo, sí, debemos reconocer que estamos mejor, pero no confundamos las razones ni la naturaleza de la mejora. No es fruto de ningún diálogo imposible con quienes nos niegan la condición de interlocutores en una compartida comunidad democrática. Estamos como estamos por tres razones. La primera, la propia fatiga de materiales de los participantes en el proceso. Muchos quienes se entregaron a aquel activismo, y no descarto que los hubiera de buena fe, otros estaban en nómina, han descubierto la poca hechura moral de quienes les animaron a salir a la calle. La segunda razón, la aplicación, aún con enorme tibieza, de la ley, del artículo 155. De pronto, una clase política macerada en una adolescencia perpetua reparó en que la vida iba en serio, que no estaban en una asamblea universitaria, que los actos tienen consecuencias y que existía un Estado democrático dispuesto a defenderse. Les quitaron las ganas de repetirlo. La tercera resulta más desoladora. Han descubierto que, merced a un gobierno complaciente, podían conseguir conseguir gratis mucho de lo que intentaron conseguir saltándose la ley. La ley se ajustó a sus demandas y se ha reescrito la historia reciente, dándoles credenciales de bondad democrática, incluso a los herederos políticos de los asesinos, la obscena situación del País Vasco que les contaba. Decía antes que al recibir este premio me siento honrado por tan digna compañía. Eso sí, hay una cosa que me llama la atención. Todos los premiados nos dedicamos a emborronar papeles. Somos eso que se dan llamar intelectuales. Una etiqueta que, les confieso, me resulta incómoda. Al menos por dos razones.
La primera, porque en mi experiencia pocos gremios resultan más venales, más pendientes de los vientos de la historia. Créanme, sé de qué hablo. No es el caso de quienes han recibido premios como el que hoy nos reúne, quienes por defender sus ideas han asumido ese riesgo muy serio, pero esos somos bichos raros. En su mayoría los intelectuales cumplen con impecable precisión la deprimente reflexión de Upton Sinclair. Es difícil conseguir que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. La segunda razón es una lección aprendida de mi maestro Manuel Sacristán. La calificación de intelectual esconde una suerte de desprecio del señorito hacia quienes trabajan con las manos, como si no pensaran, y no hay nada más alejado de la realidad. En el trabajo real hay mucha sabiduría práctica, conocimiento incorporado, experiencia sedimentada, capacidad de resolver problemas concretos. Nos lo enseñó mejor que nadie Antonio Machado, cuando frente al intelectualismo vacío y pedante defendía la existencia de un saber profundo y auténtico del pueblo, genuino depositario de un sentido común forjado en contacto directo con la realidad y el trabajo. En sus propias palabras, siempre que trato con hombres del campo, pienso en lo mucho que ellos saben y nosotros ignoramos, y en lo poco que a ellos les importa conocer cuanto nosotros sabemos. Permítanme ilustrar, y con esto termino, lo que les digo con una pequeña historia personal. La noche del 1 de octubre de 2006, cuando se conocieron los resultados electorales de las primeras elecciones en las que se presentó aquel hermoso sueño que fue Ciudadanos, quien habíamos tenido alguna implicación en el proyecto, para celebrar el éxito obtenido de 3 diputados, acudimos a un hotel situado a apenas 200 metros de donde ahora nos encontramos. Al acercarme a la puerta, una mujer mayor, de condición humilde, creo recordar que trabajaba de limpiadora en un hospital, se echó en mis brazos llorando mientras repetía una y otra vez: gracias, gracias. Yo creía que estaba loca. Perdón. Esa mujer sabía muy bien en qué consistía el nacionalismo. Lo había aprendido de la peor manera. No volví a saber de ella, aunque estoy seguro que volvimos a coincidir en las manifestaciones de octubre del 2017. En esta hora, al recibir el premio, quisiera acordarme de su coraje anónimo, de ella y de tantas personas que en sus lugares de trabajo, entre sus vecinos, en el colegio de sus hijos, con sus familias, han levantado la voz para decir: no estoy dispuesto a consentir que se me niegue la condición de catalán. No voy a mencionar ningún nombre porque me olvidaría de muchos. Algunos están aquí y otros lo sé porque me han escrito para disculparse, no han podido asistir. Pero sí quisiera acordarme de algunas de las organizaciones a través de las cuales, en las condiciones más precarias, esas personas han tratado en estos años de hacer valer su voz y cuyo compromiso no ha sido justamente reconocido. Seguro que me olvido de muchas. Vayan por delante mis disculpas junto con mi gratitud. Son ellos quienes merecen todos los homenajes. Asociación por la Tolerancia, Convivencia Cívica Catalana, Foro Babel, Impulso Ciudadano, Movimiento Cívico de España y Catalans, Cataluña Suma por España, Fundación Boscan, Asamblea por la Escuela Bilingüe, Grup de Periodistas Pi Margal, Hablamos Español, S'ha Acabat, Universitaris per la Convivència, Associació d'Historiadors de Catalunya Antoni de Campmany, Fundación Civismo y, naturalmente, Sociedad Civil Catalana. Gracias, amigas, por tanto generosidad. Y no lo olviden nunca, también lo repetía Antonio Machado, todo lo hacemos entre todos. Escritor en el más sentido pleno, en el sentido más pleno del término, novelista, ensayista, poeta y articulista en la trayectoria del mallorquín Valentí Puig.
Se dan la mano la creación literaria y la reflexión cívica, que siempre he ejercido de manera moderada y responsable, sin dejarse arrastrar por el pensamiento dominante. La obra de Valentí Puig, prolífica, es una de las más reconocibles de la cultura contemporánea en España. En el ámbito narrativo, títulos como L'home de l'abric, La gran rutina o Barcelona Cau nos entrelazan lo cotidiano y lo histórico, ofreciéndonos un retrato singular de la sociedad contemporánea. En paralelo, su producción ensayística con libros como La fe de nuestros padres, La izquierda y la nación, Moderantismo, Los últimos años del siglo o La decadencia de Occidente en Cataluña. Todos ellos aborda con rigor las tendencias político-culturales de nuestro tiempo. Valentí Puig fue miembro del patronato del Instituto Cervantes y posee el Premi Josep Pla, el Premi Ramon Llull de Novela, el Premi de la Crítica de Narrativa Catalana y el Premi Sant Joan de Narrativa. Reconocido especialista en la obra del gran escritor empordanés Josep Pla, uno de los rasgos distintivos de Valentí Puig es su defensa de la realidad bilingüe de Cataluña, su concepción del catalán y del castellano como patrimonio compartido de la ciudadanía. Su propia obra, desarrollada en ambas lenguas, con plena naturalidad, refleja esa convicción. En una entrevista reciente resumía perfectamente su pensamiento, que hacemos nuestro, puesto que la defensa de una Cataluña bilingüe es una de nuestras señas de identidad. Leo un extracto de dicha entrevista. Si insistes durante décadas en que la esencia de Cataluña es la lengua y en que la lengua catalana es la única que expresa la realidad cultural de Cataluña, te metes en un camino sin salida. Se ha querido privilegiar a una de las dos lenguas por ser la única propia, y hay un rechazo al castellano como lengua de uso cultural. La mejor estrategia en pro del catalán sería que el nacionalismo acabara reconociendo el hecho incontrovertible de que Cataluña es una sociedad bilingüe. En el terreno de las ideas, Valentí Puig practica el moderantismo, entendido como una forma exigente de responsabilidad intelectual y política. Frente a las simplificaciones ideológicas, apuesta por la prudencia y el respeto a las reglas de juego democrático. Esta posición se acompaña de una firme aversión a los totalitarismos, populismos, radicalismos y a todas aquellas corrientes que, bajo distintas formas, pretenden imponer visiones únicas de la realidad o subordinar al individuo a proyectos colectivos excluyentes. Buena parte de su obra ensayística puede leerse como una advertencia frente a esas derivas que, en nombre de pretendidas identidades o supuestas voluntades colectivas, erosionan los fundamentos de la convivencia democrática. Frente a ello, ha reivindicado la centralidad del individuo, la vigencia del Estado de Derecho y la necesidad de preservar espacios de libertad donde la discrepancia se aprecie no solo como legítima, sino también como necesaria. Él ha hecho un uso constante y público de su libertad para discrepar del desafío secesionista, sosteniendo posiciones firmes en favor de la pluralidad y el respeto a la legalidad. Y ha predicado con el ejemplo, asumiendo un coste personal y profesional. En 2014, por ejemplo, abandonó el Consell Nacional de la Cultura y de las Arts, CONCA, institución de la que era miembro, en desacuerdo con el proceso de deriva institucional, y se lamentó diciendo: aquí yo ya no quepo. En un contexto marcado por la polarización, la voz de Valentí Puig ha destacado por su capacidad de aportar matices y sentido del equilibrio. Esa actitud no solo define su presencia en la vida pública, sino que también da coherencia al conjunto de su obra. No es casual, por tanto, que Societat Civil Catalana se sienta identificada con el autor, su obra y su trayectoria. Este reconocimiento aspira a destacar algo más que un sobresaliente legado literario e intelectual. Societat Civil Catalana premia una manera de estar en el espacio público, la de quien concibe el compromiso con la sociedad como un ejercicio de independencia de criterio, fidelidad a los principios y defensa de una ciudadanía compartida. Ahora se habla mucho de diálogo y yo creo que es otra de las trampas semánticas que se han producido durante el proceso
y ahora si queremos llamarle el post-procés. Porque si tenemos que hablar de diálogo podemos remontarnos, aunque pueda sonar a pedante, al diálogo, a las cartas que se escribieron Joan Maragall y Miguel de Unamuno. Es muy recomendable leer eso, porque ahí Unamuno era un vasco, Maragall era un catalán, compartían una idea de España y a la vez veían que había distancias entre ellos. Hicieron un acto de nobleza y generosidad, los dos, para intentar entender al otro. Me da la impresión de que en términos intelectuales, literarios, culturales, este esfuerzo se terminó ya hace tiempo. Y hemos tenido muchos ejemplos de que esto ocurre así. Y sin embargo, hay cosas que permanecen, a pesar de la retórica. Por ejemplo, que ese diálogo entre Cataluña y España existe todos los días. Es la razón de vivir y de comerciar y de entenderse y de usar las dos lenguas indistintamente. Teniendo plaza como Spanish Assistant Teacher, que era un sistema de intercambio entre estudiantes británicos, españoles, franceses, italianos, pues pasabas un curso de ayudante de conversación en inglés en un centro de enseñanza secundaria del Reino Unido. Y a mí me tocó Londonderry, que era el momento de los conflictos en la calle, de la violencia y del terrorismo. Y eso quizás ya no era tan inconsciente como para no darme cuenta de lo que representaba eso. Y eso me hizo entender o intentar vivir la historia de una forma más prudente y menos osada, como son los planteamientos radicales ante las cosas, que yo desestimé quizás por contrastarlo con el caos y prefiriendo seguramente las posiciones razonadas frente a las posiciones absolutas que a veces, en nombre de un ideal, te llevan al desastre, ¿no? Haber vivido de cerca una situación a punto de explotar todas las mañanas, como es el caso de Irlanda del Norte, algo te enseña. Y si no lo quieres aprender, allá tú. Pero evidentemente ahí te arriesgas a caer en un radicalismo sin sentido, ¿no? Y yo lo que siempre he defendido desde los tiempos de la transición es el moderantismo, la idea de que es mejor moderar que no azuzar el conflicto. I en això llevo anys estando en eso. I posant etiquetes fàcils no definim res, al contrari, ho simplifiquem i, per tant, destruïm la possibilitat d'entendre-ho amb la raó, que és l'instrument que tenim per entendre les coses. El nacionalismo, el proceso, consigue que la gente desconecte de la realidad. Entonces, te rodeas de símbolos, te rodeas de colores monotemáticos, monocromáticos, también Jordi tiene un libro sobre esto. Pero recuerdo en las tertulias, yo entonces o dejé de ir o me dejaron de invitar, no me acuerdo. No me acuerdo, la verdad, porque me importa poco, pero en las tertulias de Cataluña Radio, un tema de cada día de la tertulia era que si Cataluña se iba de España no dejaba de irse de la Unión Europea. Tú has hablado de esta cuestión. Bueno, eso es portentoso, cómo una sociedad puede llegar a ignorar un elemento fundamental de su sistema institucional, de su sistema. ¿Qué te decían cuando tú les decías, oye, no, que si os vais de España tendréis que renegociar una barbaridad todo el acervo comunitario y por otra parte, cuidado que puede haber alguien que os ponga un veto? A lo mejor España se entiende con alguien y hace que otro ponga el veto. Hubiera podido pasar perfectamente. La respuesta, ¿cuál era? Angela Merkel no va a dejar nunca a Cataluña fuera de Europa. Estoy hablando de profesores universitarios, de periodistas con columna fija. Estoy hablando de personas que en el periodismo de Barcelona han tenido un peso. Entonces, ese es el momento, no que se estaba jodiendo, sino que estaba jodido, cuando me di cuenta de que esa desconexión de la realidad, eso es culpa de la propia sociedad que se ha querido que le engañaran. Y yo creo que ese es un problema que hay que tener en cuenta para el futuro. Esa es una sociedad absolutamente desorientada, sin sistemas de opinión propio.
y sin capacidad de autocrítica en estos momentos. Benvolgut Valentí, és un honor entregar-te el quart premi de Sant Jordi Societat Civil Catalana. Ben fet. Fas bé, perquè posa't aquí i endavant. Buenas tardes a todos ustedes, amigos, amigas, sociedad civil catalana. En primer lugar, el agradecimiento a la sociedad civil catalana por el premio Sant Jordi y por la oportunidad venturosa de compartirlo con Félix Ovejero, con quien me unen las discordancias necesarias. ¿Dónde estábamos y dónde estamos? Aquí tenemos el mapa político del post-procés, muy confuso, muy incierto, inconexo y equiparable a un vagón de cercanías que lleva horas de retraso y a quien nadie da explicaciones. Centenares de miles de votos fluctúan a todas horas en la Cataluña actual, a merced de cualquier influencer, de un golpe de viento, de liderazgos prefabricados, de mimetismos, de semántica tóxica, de todo eso que la sociedad civil catalana ha hecho mucho por desenmascarar. El proceso dividió tanto que podemos imaginar un futuro Parlamento autonómico de Cataluña en el total colapso institucional. En la franja de la sociedad catalana que creyó en el oasis remoto de la secesión, el post-procés combina, a mi entender, las ganas de olvidar, la tendencia a mirar para otro lado y a la vez la pasividad, por contraste con la necesidad del pluralismo crítico, la conversación pública y los significados claros. Volvemos una vez más al principio que ha sido el de Sociedad Civil Catalana y otras sociedades en defensa del constitucionalismo. Ese principio es la necesidad de un opinion-making constitucionalista, la defensa de la monarquía parlamentaria y de la independencia, ahora más que nunca, del Poder Judicial. El objetivo todavía es contrarrestar un sistema mediático de titularidad pública. Sabemos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de TV3, de Catalunya Radio, de Televisión Española en Cataluña. Digo, un sistema de titularidad pública o vitaminado brutalmente por la subvención, muy sesgado todavía, como si estuviéramos en 1714, en lugar de vivir de pleno en el sistema del 78. Es un viejo obstáculo que se repite y que indica una cierta intolerancia. ¿Es que la deriva del postprocés puede hacer que Cataluña sea en cualquier momento una sociedad por completo despolitizada?
Eso tiene un riesgo, y lo ha dicho Marcel Gauchet, el riesgo de perder el sentido de pertenecer a una comunidad política en la que caben todos. A la larga, esa desconexión ha sido uno de los peores efectos del proceso de los lazos amarillos. Yo creo que no se puede suponer fácilmente que la tan precaria consistencia intelectual, la pobreza intelectual del secesionismo pueda reconocer de una vez sus errores. Vimos cómo actuaban. Muchos de los más radicales ahora callan como si no hubiera pasado nada. Y a la vez, contra toda evidencia real de los usos lingüísticos, de la naturalidad con que la sociedad los asume, el búnker monolingüista continúa tergiversando los hechos reales. Aquí hay una secta que se perpetúa, la secta sociolingüística. Los dogmas de esta secta siguen presentes en el sistema institucional de Cataluña, después del procés, con un nuevo tripartito, mientras la sociedad hace todo lo contrario. Es decir, cada día vive a contrapelo de la inmersión lingüística. Son muchos los desperfectos causados por esa versión victimista, el agravio del que habla Félix. La versión victimista absoluta y determinista de una Cataluña que pretendió redimirse de todos los males proclamando una independencia imposible. Por eso el postprocés tiene todos los síntomas de una gran fatiga. Se ha producido, vivimos la fisura entre la cultura real y la cultura institucional. La cultura institucional opera en el vacío y de espaldas a la cultura real, es decir, a las iniciativas individuales, a la sociedad civil. Son circunstancias que desincentivan la creatividad, si no es que la coartan. Por ejemplo, sería muy ilustrativo escenificar virtualmente una desinstitucionalización de la cultura catalana. ¿Podemos imaginarlo? ¿Podemos imaginar una cultura viva, respirando al margen del sistema ortopédico del nacionalismo? Veríamos que el contraste con una vitalidad creativa que necesita sobre todo ventanas abiertas, mucha subsidiariedad, un concepto olvidado, y más sociedad civil. Es que todavía actúa el intervencionismo cultural pujolista. Insistía en dar preferencia a la cantidad y no a la calidad, dando por hecho algo muy grave, que quien escribe en catalán es, por definición, nacionalista, y quien escribe en castellano no es catalán. Eso procedía de un sistema nacionalista de recompensas y exclusiones. No vamos a dejar de citar cómo el premio de honor de las letras catalanas se le negó a Josep Pla. Eso era la cultura antropológica del nacionalismo, obviamente monolingüe. El fracaso era inevitable y ahora tenemos que la sociedad catalana evoluciona como puede, más allá del proceso, pero el nacionalismo sigue con el mismo lenguaje, con la entelequia divisoria, con el vacío institucional. Estamos en un mundo de sociedades complejas, España lo es, y sabemos que la gestión de las sociedades complejas, de esa gestión depende el colapso o el progreso en común. Yo digo, como todos ustedes estarán de acuerdo, que el bilingüismo es una vitalidad de sociedad compleja y reclama políticas adultas y de consenso. Pero todavía, por desgracia, circulan narcisistas de la frustración. Son un circuito cerrado, un viejo circuito. Es un narcisismo rupestre, marca Puigdemont. En dirección contraria, ¿no sería más sugestivo ejercer de lleno la ciudadanía de Cataluña que saludó Josep Tarradellas? Una sociedad catalana estable, plural, bilingüe, abierta, cohesiva, con fair play, próspera y competitiva.
Pero van pasando 2 años y por lo que yo veo personalmente del proceso, por ejemplo, en formas culturales que se están dando ahora mismo, eso ha pasado del victimismo, del agravio, a la cultura del trauma. O sea, nadie se hace responsable del proceso. Es decir, en lugar de hacer el esfuerzo de entender qué ha pasado y hacia dónde se ha de ir, la propensión fácil es instalarse en una identidad traumatizada, en una narrativa del trauma. Amigos y amigas, me gustaría mucho equivocarme, pero quizás esto esté ocurriendo. Muchas gracias. Bien, pues no hay mucho más. Simplemente que ahora están preparando un brindis por aquí, un pica pica, y esperamos compartirlo con todos ustedes y departir un poco, hablar con Valentí si se puede quedar o no, que igual. Y Félix, que también tiene aquí sus libros y a quien interese os lo podrá firmar. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Ha sido muy agradable y veo que la gente hubiera tenido ganas de más. Están aquí todos dispuestos, no se ha movido nadie. Por lo tanto, estamos contentos, satisfechos porque este acto ha ido muy bien, ha tenido mucho interés y además el lugar es muy agradable, tranquilo y nada más que convocaros para el 5º Premi de Sant Jordi de Societat Civil Catalana. Gràcies, buenas tardes.